Muy buenas a todos, soy Letrous y creo que este es el vídeo adecuado para que diga esto. Yo no pienso entrar en ninguna polémica, los que sean niños de 5 años que no quieren entender las cosas, que no las entiendan y que sigan yendo a la guardería, pero lo que yo quiero es gente que tenga un poco de respeto y un poco de educación hacia los demás. Me da igual discrepar en mi opinión con fulanito, con menganito, con quien sea, me da igual que sean datos tangibles que estén en un Excel y que simplemente las otras personas se equivoquen o que yo me equivoque o que lo que sea. Me da completamente igual. El punto es que están habiendo ya faltas de respeto y creo que hay que ponerle fin ya. Dicho esto, habrá comentarios, y los habrá y los seguirá viendo en mis vídeos, que seguirán siendo súper tóxicos, y lo que os pido a los que tenéis un poco de cabeza es que no entréis directamente, no quiero ni que les contestéis, no quiero que hagáis nada, simplemente ignoradlos porque no merecen la pena. Y digo esto en este vídeo porque tras 2 vídeos causando polémica con la puta Eula, con el puto set de las llamas albinas, ahora voy a hacer la guía porque me suda los cojones la polémica y todo. Yo vengo a hacer esto porque me gusta hacer esto y zasca ya palabrotas, YouTube ya me va a joder en la monetización del vídeo, pero me suda la polla porque lo que quiero es hablar con seriedad. Empiezo con la guía y voy a basarme en 4 fuentes. La primera, por supuesto, es mi testeo manual del personaje. La segunda es Eula Mains, aunque no me gusta una mierda, me está pasando como con Jutao Mains, me parece que lo está haciendo un castor, literalmente, ese Excel. La tercera es el Excel de Win to Lose, que os dejo su canal en la descripción, también os dejo los Excels en la descripción, por supuesto. Y el cuarto es el Excel de Zack, bueno, es el mejor Excel de todo Genshin Impact de la comunidad internacional, así que, pues, si no lo conocéis, simplemente, pues, echarle un ojo. En cualquier caso, lo que vamos a ver, en primer lugar la rotación de Eula, que me parece lo más importante de cara a utilizar la habilidad definitiva. Vamos a hablar de las cargas, por eso lo de la rotación, vamos a hablar de los artefactos, las armas, los equipos y el DPS que tiene Eula. En cuanto a la rotación es lo único en lo que voy a tocar Eula Mains porque me parece medio divertido lo que han hecho aquí, en el sentido de que mola, está bien pensado, pero que lo voy a corregir en el momento. En primer lugar, esta es la rotación Goth, ¿vale? Esta es la única rotación con la que, por supuesto, en C0 llegas a las 14 stacks. Que sería habilidad elemental, habilidad definitiva, 4 básicos, habilidad elemental sostenida, 4 básicos. Esta es la única rotación con la que puedes llegar a 4 stacks. Os voy a ir dejando clips mientras explico esto, de cómo esto es verdad y no es verdad a la vez y depende mucho de la situación. Por ejemplo, en el primer clip vais a ver contra un guardián de ruina que le hago 13 stacks realmente, no le llego a dar los 14, pero que en cambio con el mismo equipo y con el mismo personaje, si utiliza Chongyun para aumentar un 8% la velocidad de ataque de Eula debido a la constelación 2 de Chongyun, consigo meter los 14 stacks. La velocidad de ataque influye a partir de cierto valor y en concreto con los guardianes de ruina que solo llegas a 13, con un poquito de velocidad de ataque ya llegas a los 14. Esta rotación es la mejor en general contra todos los enemigos, pero depende mucho del hit lag del enemigo y los guardianes de ruina tienen el peor hit lag del juego. Por otro lado, y estas 2 rotaciones son las que os quiero corregir un poco porque no os recomiendo hacerlas así como lo ponen aquí. La rotación de energía entre 12 y 13 stacks, no vais a hacer 13 en la vida probablemente, pero bueno, es una rotación para los equipos que tengan más problemas de energía y consiste en utilizar una habilidad elemental más. Empieza bien la rotación con habilidad elemental definitiva, habilidad elemental, 4 básicos, dash, 2 básicos, habilidad elemental sostenida y un básico. Lo que no os recomiendo es hacer la habilidad elemental sostenida tan atrás. Quiero decir, es imposible hacerla antes tampoco, por otro lado, excepto si aquí quitas un básico. Y casi que recomiendo quitarlo por la seguridad. No puedes hacer 4 básicos y habilidad elemental sostenida. Si es que lo has hecho, es que has hecho muy lentos estos golpes y está mal. Os recomiendo quitar de aquí un básico por las dudas, por si acaso hacéis un dash, un golpe y ya pegáis a la elemental cargada. Simplemente porque si falláis esto, sí que perdéis mucho DPS, ¿vale? Así que esto es muy importante que entren los 4 golpes que da. Y por otro lado esta rotación de Beidou, que esta es un poco más concreta si vas a Beidou en el equipo, que te dice que utilices habilidad mental, un básico, por el tema de la ulti de Beidou, definitiva, otro básico, elemental, 4 básicos, dash, 2 básicos. Aquí es donde vuelvo a discrepar un poco, ¿vale? Aquí es donde vuelvo a discrepar un poco, yo creo que la solución no era hacer esto, sino hacer elemental, un básico Q, hasta aquí bien. Y yo haría otra vez, quizás elemental, 4 básicos, un básico, habilidad mental sostenida. Porque como falles esto, se te va el DPS a la mierda completamente. Esto es más importante que golpee que todo lo que viene detrás. Así que yo esto lo intentaría adelantar lo máximo posible sin perder demasiado. ¿Con esta es con la que más daño sacas? Sí, es cierto. Con esta es con la que más daño sacas y con esta es con la que más daño sacas. Pero lo que tienes que asegurarte es que esto entre en tu rotación, así que yo lo adelantaría seguro.
Dicho esto, voy a desmentir lo primero que dije, que es que esta es la mejor rotación para Eula. Esta es la mejor rotación para Eula si no llevas el set de las llamas albinas. Si llevas el set de las llamas albinas, que es el set que más DPS le va a dar a Eula, su mejor rotación es otra, que es esta. Habilidad elemental, definitiva, elemental cargada, 4 básicos, cancelas con un dash y 3 básicos. Cancelar con un dash es mucho peor que cancelar con habilidad elemental sostenida, así que pierdes aquí ese golpe extra. Yo personalmente, incluso sin llamas albinas, es el que más acabo usando por comodidad. EQ sostenida es bastante cómodo, pero sí que es cierto que no acaba siendo el que más stacks te da. Pero aquí viene un problema, y es donde voy a diferir directamente con todos los cálculos matemáticos del mundo mundial, y es la realidad. Que la realidad es otra, y que meter la mayoría de stacks es casi imposible, porque los enemigos se mueven, porque tienes que moverte, porque tienes que hacer cosas. Y por ejemplo en el Abismo 12, Sala 1, esto es un dolor de cabeza. Los protodragartos, como dije en un tweet, tienen una hitbox horrible. Cuando se ponen a 2 patas, simplemente no les puedes dar con los básicos, y estuve volviéndome loco intentando hacer 14 o 15 stacks contra ellos, subiendo la velocidad de ataque, y literalmente no se puede. En Eulamains todavía no tienen un cálculo hecho con velocidad de ataque aumentado porque es súper difícil de calcular, porque los enemigos no paran. ¿Se podría hacer sobre el papel? Sí. ¿Va a ser realista? No. Ese es el problema. En teoría, a partir de 21% de velocidad de ataque vas a ganar un hit extra, una carga extra. 21% de velocidad de ataque es mucho. Yo creo que quizás con otra rotación podrías hacerlo con menos. Pero insisto, es casi imposible de testear sobre la realidad, porque si tumbas a un gigante tampoco te vale, a un guardián, perdón, porque tiene un hit lag horrible. Entonces tampoco te vale para testear esto, porque el hit lag del guardián y del protodragarto es muy distinto. Con el protodragarto va todo mucho más clean, pero tiene una hitbox tan mala que a veces vas a fallar. Contra el guardián de ruina no se va a mover del sitio, vas a darle todos los golpes, pero vas a ser mucho más lento por su hit lag. En resumidas cuentas, si llevas el set completo de las llamas albinas, esta es la rotación. Elemental, definitiva, elemental cargada, 4 básicos, cancelas con un dash y básicos hasta que explote la habilidad definitiva. Si no llevas el set de las llamas albinas, esta rotación es mejor. Elemental, definitiva, 4 básicos, elemental sostenida, 4 básicos. En teoría con esta puedes llegar a 14, con la otra en teoría puedes llegar a 13. No vas a llegar en ninguna al máximo cuando la situación sea complicada. Créeme, porque es casi imposible. No es fácil estar permanentemente golpeando a un enemigo. Se mueven, te atacan, tienes que esquivar, tienes que hacer cosas. No es tan fácil. Y aquí pasamos a los artefactos y voy a ver la tabla de I Win to Lose, que me parece la mejor para esto y para las armas, la cual dice, pues lógicamente, que Pale Flame es el set con más daño para Eula. Pale Flame con 0 stacks pierdes literalmente un 17% del DPS del personaje, lo cual sí que es bastante considerable. Como falles las cargas, ojo todo lo que pierdes de daño. Y Pale Flame y 2 de Caballera Sanguinaria solo es un 7% por debajo del otro. Yo siempre os dije, y yo creo que hay gente que tiene un problema para leer y para escuchar, que no debes usar llamas albinas. No dije nunca que no funcione, no dije nunca que no fuera lo que hace más daño, dije no debes usarlo, porque como falles, la hostia que te llevas en DPS, lo que va a caer tu DPS va a ser muy considerable. Por otro lado, este 93 de aquí contra este 100 de aquí es haciendo exactamente lo mismo, la rotación de llamas albinas. Elemental, definitiva, elemental sostenida, bla bla bla, 12 stacks. Os falta que en el punto realista aquí hay que meterle otro stack más a la ulti, así que tampoco se cuenta. ¿Ese stack más cuánto puede representar de DPS? No lo sé, pero aproximadamente un 2 o un 3%. Así que cada vez se quedan menos lejos 2 de llamas albinas y 2 de cabellera sanguinaria del set completo de llamas albinas, y el riesgo que corres no merece la pena. Y digo más porque depende mucho del arma que lleves, porque no es lo mismo 18% de ataque con la Broken Pines, o con la Walls Gravestone, o con la Skyward Pride, que 18% de ataque con un arma con 41 de ataque base, porque si tienes 41 de ataque base, tu ataque base es menor y ese 18% influye menos. Que por cierto, habréis visto por ahí que con Bennett es mejor la Broken Pines que la Walls Gravestone, y quizás eso no tiene mucho sentido, pero la razón es que cuantos más stacks de ataque le metas a un personaje que ya tiene bastante ataque, no es que sea peor, es que era mejor lo otro que podías haberle dado. Así que ese 18% de ataque que ganas con las llamas albinas
En ocasiones es hasta peor que el stack extra que te puede dar no utilizar llamas albinas y usar otra rotación. Son casos muy concretos, la mayoría de casos llamas albinas va a hacer más DPS, pero por supuesto, como la habilidad elemental sostenida no la golpeéis bien al protodragarto, os acabáis de sentar en el suelo completamente y hay que reiniciar el intento porque habéis fallado todo. Os ahorro el comentario de los que vais a decir, yo hago elemental, definitiva, elemental sostenida, 7 básicos y el protodragarto se muere. Enhorabuena, tío, no sé qué haces viendo este vídeo, tienes un buen personaje, tienes muy buenos artefactos, creo que no es para ti este vídeo. Creo que es para la gente que es incapaz de matar al protodragarto y necesita un sustain, un daño más sostenido. Hablaré de esto al final del vídeo cuando mencione el daño de Eula y de los demás personajes del juego. Dicho esto, aquí tenéis el orden de daño. Llamas albinas, lo mejor. ¿Lo recomiendo? No, prefiero 2 de llamas albinas y 2 de caballería sanguinaria porque lo que se pierde no es ni tanto. El siguiente lugar pues sería pues o de llamas o de caballería con 2 de gladiador, luego 4 de gladiador y luego ya entraría el set de la nobleza, que es literalmente lo peor de lo mejor. Que muchos me preguntáis por el set de la nobleza, pero el set de la nobleza simplemente va a aumentar 20% el daño de la ulti, cuando el set de caballería o de llamas albinas va a aumentar 25% el daño de la ulti y de los básicos, que los básicos de Eula representan, aunque a muchos no les parezca así, una cantidad de DPS muy relevante en Eula. Y para la gente que no tiene ese sustain de daño, quiero decir, que no tiene ese alcance de daño tan grande como otros que meten 1.000.000, esa gente sí que necesita amplificar los básicos, porque Eula está 7 segundos en el combo de la ulti, pero luego está 13 segundos sin él, y ahí es donde los básicos de Eula van a ser muy relevantes. Así que no le pongáis nobleza de Eula, si podéis evitarlo, ponerle otra cosa mejor. En cuanto a armas, y esta es mi tabla favorita, y parece que voy a seguir dando la razón a la gente que dice que la lápida es mejor que la Broken Pines, pero os pido que leáis, por favor, os pido que leáis todo. La lápida en R5 con el buff hecho va a tener el mayor daño posible en Eula. La Broken Pines le sigue muy de cerca, ¿vale? El problema de esto, ¿qué es? Esto está medido en un total de unos 12 segundos, era exactamente. Por ahí creo que era lo que decía este Excel, que era la rotación que contaba. En el resto del tiempo, no. Y en esos 12 segundos empiezas en el segundo 0 con el bufo de la lápida activo. Ya me dirás cómo haces para entrar en el abismo y que nada más entrar la lápida haga ¡puf! Y se active, ¿vale? Es magia potagia, no sé cómo lo has hecho, pero enhorabuena, se te ha activado la lápida de la nada. La Broken Pines con 4 básicos ya tiene el bono y por eso está aquí en verde, porque tienen notas estos Excels y tienen cosas que tenéis que leer además del daño máximo que hacen las cosas. Si lo miráis sin bufo, es mucho más obvio que la Broken Pines gana a la Wolf's Greystone. Sin bufo, la Broken Pines llega a 427k y la Greystone a 421. Y activar el bufo de la Broken Pines es literalmente hacer 4 básicos. La vais a activar antes de la primera E cargada si usáis la rotación EQ 4 básicos, E cargada 4 básicos. Pasando a armas de 4 estrellas, y esto lo vamos a ignorar porque, en fin, va a ser casi imposible que la Serpent Spine tenga las 5 stacks permanentes, que la Blackleaf tenga las 3 stacks, sí que va a ser imposible, en estos abismos sobre todo, y que la Lítica ya tenga 3 de Liyue y en R5, pues bueno, si lo tienes bien, pero es difícil también, ¿no? Sobre todo porque Eula suele ir mucho con Fizzle y demás y con Diona, así que no suele pasar. Pero seguimos, Serpent Spine sigue siendo la mejor, Snowtombeth, es decir, la Argenta, el mandoble de Espina Dragón es la mejor de 4 estrellas para Eula. Esto depende mucho del refinamiento que tengas la de Espina Dragón y el prototipo arcaico. Van muy en pareja las dos, de hecho ninguna destaca por delante de la otra nunca, pero sí que es cierto que depende mucho del refinamiento. Si ya tenéis alguna refinada y por supuesto subida, adelante, seguid con esa. No busquéis la otra porque vais a perder. Seguid refinando la que ya tenéis y ya está. No le deis más relevancia a mi Eula va a hacer más daño, porque vuestra Eula no va a hacer tantísimo daño más, ¿vale? Va a ser relevante, pero tampoco va a ser tan súper relevante. Que por cierto, este cálculo de aquí que veis, que igual me decís que no es tan verdad, realmente está pensado con un proc de la Snowtombeth y 2 procs de la prototipo arcaico, cuando la Snowtombeth cada 30 segundos te da 3 hits y la prototipo arcaico te da solo 2. Así que saca 1,5 más DPS en hits, digamos, la Snowtombeth que la arcaica. Vamos ya con los equipos para Eula, y aquí os tengo que decir que la verdad deja muy poca lugar a la imaginación y esto es un poco lo que menos me ha gustado del personaje. Lo peor de Eula,
realmente su habilidad elemental. La habilidad elemental de Eula es bastante mala, digo sin cargar, ya que no hace demasiado daño, pero es que además no genera energía, genera 1 o 2 partículas, es bastante poco. Es algo, es una mierda que sea aleatorio. Si fueran 2 fijas molaría bastante más que 1 o 2, pero bueno, es lo que es, así que... El problema que tiene Eula principalmente es la energía. Por otro lado, necesitas seguro Electro y Crío. Electro porque el superconductor es lo que más DPS le va a dar a Eula de lejos, y Crío porque, insisto, necesitamos partículas para seguir reiniciando esto. Que no necesitas partículas, y esto es bastante curioso porque luego muchas veces llegamos y decimos, es que Eula en 10 segundos es capaz de hacer 1.000.000 de daño. Si estás en esos puntos puedes sudar del doble Crío, simplemente lo llevarías por la probabilidad de crítico y lógicamente no es tan relevante. Diona no te va a dar tanto DPS. Una Rosaria C6 de hecho sí que te daría tanto DPS, pero una Rosaria fuera de C6 o un Kaeya no te van a dar tanto DPS, o una Ganyu, ¿vale? No van a ser tan buenos, entonces puedes cambiarlos por otra cosa, puedes llevar el doble Geo, puedes llevar doble Piro, puedes llevar lo que te dé la gana. La consonancia de Crío no es tan buena como esas, así que simplemente podrías cambiarlo. Pero si quieres mantener una consistencia, un sustain a lo largo del tiempo, no tener que andar reiniciando el abismo, pues sí que podrías, digamos, meter un personaje de Crío para compensar la falta de energía que genera Eula. Vamos a empezar analizando equipos que quieran un sustain, que quieran un daño sostenido a lo largo del tiempo, que no quieran andar reiniciando el abismo constantemente para volver a rehacer las alas y pasárselo todo de una volada. Y en primer lugar os recomiendo este equipo, ¿vale? Serían Fizzle, Diona y Xingqiu. Es un equipo que recarga bastante energía entre Diona y Xingqiu y que permite a Fizzle no llevar arcos de Favonius ni cosas raras, simplemente la buildeas para hacer el mayor daño posible. Y que Xingqiu va bastante bien con Eula, sorprendentemente. Yo fui de los primeros en decir que Eula, lógicamente, con congelado no funciona, lleva un mandoble, va a romper el Crío, pero que sorprendentemente no es tan poco el tiempo que va a durar congelado el enemigo. Y que te va a dar lugar a que con la habilidad definitiva seas capaz de hacer el mayor número de golpes posibles, ya que el enemigo no te va a atacar tanto, no se va a mover tanto y vas a poder golpearle sin miedo a morirte tú. No obstante, Xingqiu se puede cambiar por múltiples opciones, múltiples. Zhongli, Albedo, Venti, otro personaje de Crío para llevar el triple Crío, podréis llevarlo también sin problema. Si por lo que sea queréis hacerlo, podéis meter a Bennett, no lo recomiendo tanto, pero podríais meter a Bennett, ¿por qué no? Podéis meter el doble Electro, pero vamos a hablar de ello ahora. En la siguiente opción, de hecho la voy a poner ya, que sería Beidou. O Lisa, pero Beidou mejor, ¿vale? Beidou es mejor que Fizzle en cuanto a DPS, le da más DPS al equipo en general. De hecho, probablemente el equipo con más DPS para Eula sería esto, y en vez de Diona, Rosaria. No tengo a Rosaria, ¿vale? Así que sería Eula, Fizzle, Rosaria, Beidou. No hay healer, pero bueno, estamos hablando de daño y con constelaciones y con todo. Eula llevaría la Broken Pines y Beidou la Lápida del Lobo. El combo Broken Pines, Lápida del Lobo es muy bestia y sería el combo, digamos, de Eula que más sustain, más DPS le dé. Doble Electro mola bastante por lo de la recarga de energía, pero ojo, problemas que hay que recargar para ambos personajes bastante energía, y eso sí que puede llegar a ser un problema. Probablemente aquí las dos arqueras tengan que llevar arco de Favonius Fizzle, arco del sacrificio a Diona, sacrificando completamente a Fizzle en su daño, y aquí yo le pondría sinceramente el set de la tenacidad y a Diona el de la nobleza. A Beidou probablemente le pondría también el de la nobleza, pero con algo más de daño, simplemente para intercalar sets y mantener el set de la nobleza activo el mayor tiempo posible, ya que el personaje principal, Eula, quiere hacer su combo siempre dentro del set de la nobleza. El set de la nobleza no se estaquea, pero si usas uno y más tarde usas otro, lo que hace es reiniciarse, empieza otra vez a contar desde el segundo. Así que con dos personajes con el set de la nobleza en el mismo equipo podéis hacer eso para mantener activo 100% del tiempo el bufo, y que Eula sí esté asegurado que golpee con ese 20% extra de ataque. Sobre todo en este equipo, que digo, su caso ideal sería la Broken Pines, lógicamente. Entonces tendría bastante más relevancia ese 20% de ataque. Otras opciones de equipo serían pues con Jhin como el healer del equipo, manteniendo por supuesto Crío y Electro en el equipo. Y aquí pues yo os diría que Fizzle sea el personaje que no lleve armas de Favonius o del sacrificio, y que Kaeya y Jhin depende mucho de vuestros personajes, ¿vale? Si no necesitáis la energía, pues menos, pero es posible que tengáis que llevar, y esto puede parecer un poco overkill, en uno el arma del sacrificio y en otro el arma de Favonius. Porque insisto, no es que ellos vayan a tener problemas de energía necesariamente, es que Eula los tiene y necesitáis que el equipo genere muchísimas partículas. No le pongáis a Eula nunca un reloj con recarga de energía. No va a influir lo suficiente, porque el problema no es
que recargue mal, el problema es que no genera partículas. Lo que necesitáis son partículas y ya está. Con alrededor de 130, 140 de porcentaje de recarga de energía vais bien. Y eso con substats de los artefactos lo conseguís. Es importantísimo buscar recarga de energía en las stats de Eula. Para los que se van a hacer el speedrun con Eula, pues un equipo WG o Beidou y Eula, ¿vale? Si podéis hacer una ventilada de un solo golpe de Eula, pues WG o Beidou y Eula es un equipo que funcionaría. Otra opción, doble Piro, Beidou y Eula. Aquí Xinyan no es lo mejor tampoco, lo mejor en teoría sería Klee, no tengo a Klee, pero por la reducción de defensa Klee sería lo mejor con el catalizador que le pasaría ataque a Eula, ¿vale? Sería un poco overkill, pero bueno, el objetivo es hacer esos 50.000 millones de daño, ¿no? Pues sería la mejor opción. Tristemente, por cómo funciona Eula, no se puede combinar con Mona, ya que la burbuja va a explotar y nunca vas a conseguir timearla con la habilidad definitiva de Eula. Supongo que en cooperativo y en campo abierto el mayor DPS provendría de combinar una Eula con una Mona, con un Bennett y con algo más. Supongo que sería el mejor, la opción a más DPS en mundo abierto, pero no lo sé, eso ya se lo dejo a gente con más recursos que yo. Y por último vamos a hablar, como os dije, del daño de los personajes en el juego. Próximamente haré una tier list de los personajes y a la 1.5 dar mis opiniones de cuáles creo que son los más fuertes, los que están más flojos, los que son más meta y los que no. Pero creo que es importante debatir esto ya para no engañar a nadie. Eula es un personaje que destaca mucho por el daño que es capaz de hacer, ¿vale? Ahora mismo es el personaje, digamos, con más DPS del juego, y sin el digamos, es el personaje con más DPS del juego. Esto, como veis de aquí, son las constelaciones C0, C1, C2, ¿vale? ¿Cuánto influyen las constelaciones? La C6 de Xiao, pues lógicamente, y la de Eula influyen muchísimo. Pero, en cualquier caso, fijando solo en la barra negra, en C0, digamos que Eula sigue siendo la reina del DPS. El problema aquí es lo que os digo, si por inversión vuestra Eula no es capaz de hacer el suficiente daño para que en pocas rotaciones hayas derribado la sala del abismo abajo, no podéis guiaros por esto, porque no necesitáis una guía de DPS, sino una guía de DPM. A menos que os carguéis las salas del abismo en aproximadamente 30 o 40 segundos como muchísimo, estáis entrando en números de DPM, que es bastante distinto a DPS, ya que el DPM de Eula no es 9,5 segundos multiplicado por 6, que sería aproximadamente un minuto. Esto es el DPS que hace Eula en sus mejores 9,5 segundos, es decir, los primeros 2,5 segundos son 2 segundos para los supports, 0,5 segundos para que Eula haga su habilidad elemental y definitiva, y los 7 segundos que tarda en explotar. Esos son los mejores 9,5 segundos de Eula. Pero ¿qué viene después? 13 segundos de cooldown que te quedan hasta volver a hacer estos 9,5 segundos. Es decir, a lo largo de un minuto, esta cantidad de daño que veis aquí, estos 41k, no se van a repetir constantemente cada 9,5 segundos. Lo que va a pasar es 9,5 segundos de gloria, 13 segundos, no de desgracia, pero sí que de menos gloria, y luego otros, pues sí que 9,5, 7 segundos más, que vas a volver a meter la ulti de Eula y va a ser un combazo. En general, aún así, con lo que estoy diciendo, Eula sí que sigue teniendo un buen daño por minuto, porque Eula tiene muy buenos golpes básicos, hace muchísimo daño a básicos y tiene muy buen sustain a lo largo del tiempo, y por eso me parece que Eula es mejor personaje que Hu Tao, pero no que Ganyu. Porque Ganyu tiene sus 35k de 10 segundos, pero es que en los siguientes 10 igual tiene 30, y en los siguientes 10 tiene otros 35, y en los siguientes 10 tiene 30, y en los siguientes 10 tiene otros 35. Ganyu sí que tiene un sustain porque tiene que apuntar y soltar. Es absurdamente poderosa Ganyu y sigue siendo el personaje con más daño del juego. Daño, claro, por minuto. Pero últimamente estáis tocando mucho el tema del que ya os hablé hace 500 millones de años, del mejor personaje del juego prácticamente, el personaje que todo el mundo ningunea y que es de los mejores carries a usar. El personaje cuyo equipo más DPM hace, o que más alcanza a hacer, quizás junto a Eula y Ganyu, pero que si no está por delante está cerca. El National Team,
que muchos conocéis, el equipo de 4 estrellas, uno de los equipos con más daño, si no el que más daño a lo largo del tiempo más largo posible, es Bennett. Bennett de carry con Xingqiu y Xianlin, y que el otro personaje sea o Chongyun o Fizzle, es el equipo con más DPS. Os lo llevo diciendo a lo largo del tiempo muchas veces. Os lo hablé de Bennett y de lo bueno que usar Bennett de carry. Os hablé que Bennett C6 aún así puede seguir usándose en estas composiciones porque cambias a Chongyun por Fizzle. Os hablé en el Fizzle Turbo de cómo Bennett y Xianling están demasiado rotos y que Fizzle, por cómo funcionaba antes, ahora lo ha arreglado y genera menos partículas, hace que incluso Xingqiu necesitase menos partículas para generar su ulti, ergo le puedes cambiar la espada de sacrificio por una espada que haga daño. Ese equipo es el que más DPM tiene, en teoría, ¿vale? Luego a la práctica quizás no es tanto, pero es un equipo en serio muy bueno. Pensaros mucho, buildearos a Bennett de carry y no os compliquéis la vida con gachapones ni con historias, porque muchos tenéis esa capacidad ya. Veis números grandes y a veces yo creo que confunden bastante y quiero aclarar esto. No es lo mismo DPS que DPM. Muy bonito lo que haces en 10 segundos, pero ¿cuántos os pasáis el abismo en menos de 30 o 40 segundos? Esa es la pregunta que hace relevante estos datos o no. Y nada más, gente, muchas gracias a todos por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.